Gloria a Dios. Qué maravilloso es estar delante de la presencia de Dios y de poder compartir la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son vida. Él también dijo, si permanecéis en mí, vosotros sois mis discípulos. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno es andar en la palabra de Dios, ya que Dios es un Dios de verdad y nosotros somos hijos de la verdad. Hemos concluido con el tema de 7 realidades que nos unen a los creyentes en Cristo Jesús. Nos une en un cuerpo llamado la Iglesia de Cristo Jesús. ¿Y quién nos une? Dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Esto es la primera obra del Espíritu Santo que convenció al pecador, lo unió, lo sumergió, lo llevó, sacando del reino de las tinieblas y lo ha puesto al reino de la luz admirable. Y todos tenemos una sola esperanza, el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia. Y también tenemos un Señor. Él es dueño de nuestra vida y nosotros somos guiados por Él. Él es el quien controla nuestra vida, controla todo nuestro ser. Tenemos una fe. Dios ha repartido una fe a cada uno de vosotros. Ahora es nuestra responsabilidad caminar en fe, es caminar en la palabra, creyendo lo que dice la palabra de Dios. La única forma para que nuestra fe pueda crecer es estar oyendo una y otra vez la palabra de Dios. Tenemos un bautismo. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo por la obra del Espíritu Santo. Pero también he mencionado que hay varios tipos de bautismo, como el bautismo de arrepentimiento de pecados realizado por el profeta Juan el Bautista. Este bautismo no se atribuye al creyente, sino es para los judíos. Y tenemos el bautismo en agua, que es realizado por el pastor o un ministro ordenado. ¿Quiénes se bautizan en agua? Los creyentes que obedecen a la palabra de Dios. Y también tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es la promesa que Dios habló a través de su profeta Joel, que en los últimos días derramaría de su Espíritu Santo. Y también Jesús dio este mandamiento a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Dijo, quedaos en Jerusalén. Yo enviaré la promesa del Padre, serán investidos de poder el Espíritu Santo. Y todos sabemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado. Esto es la promesa que Jesús habló. Y es así, como nosotros hemos terminado, tenemos un Dios, un solo creador, y a Él solo debemos adorarlo, y a Él solo debemos servirlo. Y tenemos un Padre. El amor del Padre ha sido manifestado en la humanidad a través de un sacrificio, a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos el amor de Dios derramado dentro de nosotros. Es así, como Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo, ahora vamos a ver acerca del don de la gracia de Dios. Es un carisma, un regalo que Dios repartió a los hombres. Vamos a ver nuestra Biblia en Efesios capítulo 4. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos sabemos que la gracia es un regalo, es un favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Y toda esta gracia es a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y nos dice claramente que Dios nos ha dado este regalo, esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sabemos que el Señor Jesucristo, Dios, la palabra, el verbo, se hizo carne, vino a este mundo.
Él anduvo haciendo la voluntad del Padre. Él sometió toda su voluntad. Él fue sumiso al mandato de Dios. Él no hizo su voluntad, sino hizo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a la humanidad. La única forma de poder pagar o de cumplir con el mandato de Dios era que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario derramando su sangre. Y de esa manera, esta ofrenda iba a ser aceptada, agradable ante Dios. Y todos sabemos que Jesús cumplió. Como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer, para destruir las obras del diablo. Eso fue el plan, el propósito de Jesucristo. Con su muerte venció, derrotó al enemigo. La pregunta es, ¿y cuáles son las obras del diablo? En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: el diablo vino a matar, vino a robar y a destruir. Esos son las obras del diablo. Pero más Jesucristo dice, vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a darnos una vida en abundancia. Esto es la misma clase de vida, la vida sobre la vida de Dios. Una vida llena de salud, una vida llena de prosperidad, una vida llena de bendición. Eso es el plan de Dios. Y Jesucristo le cumplió a cabalidad lo que su Padre le ordenó. Y gloria a Dios, dice en este versículo 8 que Jesucristo subió a lo alto. Es decir, cuando Él resucita, dice, Él lleva cautiva la cautividad. Y nosotros creemos que esa cautiva son los profetas o las personas que estaban esperando en el seno de Abraham. Una persona cuando moría antiguamente, las personas que confiaban en el Mesías, que hacían la voluntad de Dios, ellos cuando morían iban al seno de Abraham. Es un lugar de reposo. Y Jesucristo lo explicó. Cuando murió Lázaro y un hombre rico, dice, ambos fueron sepultados. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de reposo, esperando que un día viniera el Mesías y lo iba a rescatar. Y luego murió también el rico. Y este rico, dice, fue llevado al Hades. Y estando en el Hades, dice, vio de lejos a Abraham, dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy siendo atormentado. Vemos, hermano, en el Hades había dos compartimientos. Uno, el seno de Abraham, y en el otro lado estaba el Hades. Toda persona era atormentado, esperando un día ellos van a ser juzgados por Dios en el trono blanco. Entonces dice la Biblia, cuando Jesús está en la cruz, Él entrega su espíritu al Padre. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta es, ¿dónde fue a parar el alma de Jesús después de la muerte? Porque su espíritu lo está entregando al Padre. Pero dice la Biblia, el alma de Jesús fue al Hades. Y también dice la Escritura que no dejarás que mi alma quede en el Hades. Y todos sabemos que Jesucristo venció la muerte. Él quitó la llave del Hades a Satanás. Cuando Jesús estaba en el Hades, estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, todos aceptaron a su Mesías. Y más cuando Él resucita, los demonios se postran ante Él, confesando, tú eres el Señor. Ahora Jesús tiene la llave del Hades. Satanás no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre el Hijo de Dios. Jesús tiene la autoridad. Y esa autoridad Él lo otorga, se lo da a su iglesia. Gloria a Dios. Jesús venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Ahora, cuando Jesús resucita victoriosamente, Él, esa victoria, el triunfo que obtuvo, lo comparte con los hombres, lo da dones. Tu iglesia, tú tienes dones que el Señor Jesucristo te ha otorgado. De repente no lo sabes, tú tienes que descubrir en la palabra cuáles son esos dones, esos regalos, esa carisma, esa gracia que el Señor me dio. Tienes que analizar la Biblia, porque la Biblia dice, Dios repartió dones a los hombres y lo da
para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para tu propio beneficio, no para hacer lo que quieras con el don. Hay muchos hombres que se llaman hombres de Dios. Lo están usando para vanagloriarse o para hacerse ricos con el don de Dios. El don de Dios es una gracia que tú recibiste y tú debes dar de gracia, gloria a Dios. Eso es la palabra de Dios. Tú lo que has recibido de gracia tienes que dar. Es un regalo inmerecido. No podemos hacer negocio de los dones de lo que Dios nos ha dado. Pues vamos a descubrir cuáles son esos dones. Dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. La iglesia no tiene mucho conocimiento de Dios acerca de cuáles son los dones que Dios ha otorgado a la iglesia. Muchos piensan que solamente tenemos los 9 dones del Espíritu Santo. Y muchos no lo aceptan el ministerio quíntuple. No lo reconocen al apóstol, no reconocen al profeta, solamente reconocen al pastor, al maestro y al evangelista. Pues vamos a ver a la luz de la Biblia que Dios repartió dones. Así como hay dones del ministerio, también hay dones del Espíritu Santo. Pues vamos a ver varios tipos de dones. Lo que quiero mostrarle primero es en el versículo 11, los dones del ministerio quíntuple. En el verso 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿quién es el que da estos dones del ministerio quíntuple? Porque son 5 quíntuple. Alguien dirá Dios, alguien dirá el Espíritu Santo, alguien dirá un instituto bíblico. ¿Quién es el que da estos dones? Alguien dirá, tengo que estudiar en un instituto bíblico 5 años para ser un pastor, o tengo que ir a una escuela de profeta para ser un profeta, o tengo que ir a una escuela de evangelismo para ser evangelista. Pero déjame decirte, mi amigo, mi hermano en Cristo, a la luz de la palabra de Dios, no es el hombre, no es un instituto que te da el título de ser un pastor, de ser maestro, o de ser evangelista, o de ser un profeta, o de ser un apóstol. Es Dios, es Jesucristo. Porque está diciendo aquí en el versículo 11, y él mismo se está refiriendo al Señor Jesús. Porque dice la palabra en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el verso 8 está diciendo que Cristo subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y él mismo, o sea Jesús, no el instituto, no un hombre, no tu dinero, es Jesús mismo que da estos dones del ministerio quíntuple. Aleluya. Eso es lo que está diciendo en el verso 11, y él mismo, o sea Jesús, es el que llama a una persona para que sea un apóstol. Jesús es el que llama a una persona para ser un profeta. Jesús es el que llama a una persona para ser un evangelista. Jesús es el que llama a una persona para ser un pastor y maestro. Es bueno estudiar en un centro de entrenamiento bíblico. Es bueno ir a un instituto, pero no para conseguir el don. Porque el llamado viene de Dios. Dios siempre va a demandar 3 cosas en la vida del creyente: tu fidelidad, tu obediencia y tu consagración. Si tú eres fiel a Dios,
Tú ya no vas a coquetear con el mundo, porque tú eres de Dios. Si tú eres fiel a Dios, vas a llevar una vida de obediencia a su palabra. Vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres fiel a Dios, vas a obedecer en todo lo que dice su palabra. Jesús lo dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso es serle fiel a Dios. Negarse. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Señor, me someto. Heme aquí, Señor, hago tu voluntad, ya no lo que yo quiero. Eso lo hacía antes. Pues ahora Jesús es mi Señor. Él es dueño de mi vida. Él es dueño de mi hogar. Entonces a Él me debo y debo someterme completamente a Dios, no a medias. Si tú eres fiel a Dios, vas a llevar una vida de obediencia y de consagración. La Biblia dice que nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y estamos en la luz admirable. Nosotros somos santificados. La palabra santo significa apartado, separado de. Dios nos apartó del mundo para Él. Pues ahora andemos bajo la guianza del Espíritu Santo. Que la paz de Dios, la misericordia esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima lección vamos a definir acerca de estos 5 dones de ministerio y vamos a mostrar que hay varios dones. Gloria a Dios, gloria a Dios.